Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Qué bendición en este día de hoy que podamos nosotros hablar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestra victoria. Miremos lo que la palabra de Dios dice aquí. Pero antes cuando estaba trabajando en este mensaje, me pude ver cómo en este mundo han existido grandes líderes, grandes hombres que guiaron naciones, guiaron multitudes. Si nos ponemos a pensar en aquellos imperios como Carlos Magno, como Napoleón Bonaparte, personas que guiaron a multitudes y que su palabra de ellos era una orden. Pero ¿dónde están? ¿Qué pasó cuando nosotros nos vamos y mencionamos y decimos nosotros, ¿qué pasó con Indira Gandhi? Indira Gandhi, un gran líder de la India, guió gente, guió multitudes. ¿Dónde está? Carlos Marx, uno de los que tenía la doctrina que aún existe, la doctrina del comunismo, que es muy famosa durante muchos años. ¿Dónde está Carlos? Nos damos cuenta de que han pasado uno por otro. ¿Qué pasó con Mao Zedong de China? Fue un líder que todavía ellos adoran, alaban. ¿Qué pasó con Mahoma y los musulmanes? ¿Dónde está Mahoma? Un gran profeta, un hombre de Dios, pero ¿dónde está? Aquí nomasito cerca, en la isla de Cuba, ese hombre que estuvo durante casi 60 años mandando en el gobierno cubano, Fidel Castro, ¿dónde está? Todos ellos han muerto y todos ellos no se sabe de ellos hasta el tiempo de la resurrección. Pero de un líder que yo conozco, de un líder que yo sé, de ese líder que atrajo a multitudes, que fue despreciado, que fue humillado, se llama Cristo Jesús. Él vive. Él vive y Él vive para siempre. Miremos parte de la historia, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24, verso 1 al 12. Usted me puede seguir con la vista si gusta, pero voy a leer del versículo 1 hasta el 12 y la palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. 2. Hallaron removida la piedra del sepulcro. 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 8, entonces se acordaron de sus palabras. 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 10, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, le doy gracias por su bendita palabra. Le doy gracias, Señor, porque sabemos que su palabra es vida. Y le doy gracias, Padre, porque en esta Biblia que yo tengo, Señor, hay miles de promesas. Miles de promesas que ya se han cumplido, pero hay otras que todavía están en el curso de que se cumplan, Señor, de su cumplimiento. Pero en esta mañana, Señor, una de las cosas que nos anima, nos alienta, nos desarrolla más fe, nos aumenta la fe, es pensar que nuestro Cristo, aquel que vino de los cielos a pagar
y tuvo muerte de cruz por mis pecados, por sus pecados. Él vive. Y Él vive para siempre. Le damos gracias, gracias Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que ellas se acordaron de sus palabras. Qué interesante es que usted pueda tener una Biblia y que cuando estén pasando situaciones difíciles y que usted se acuerde de las palabras que el Señor Jesús dijo. Y que esas palabras que el Señor dijo sean palabras de no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Y en ese momento difícil, en ese momento de lucha y de prueba, usted pueda decir, sí, es cierto, Él me puede ayudar. Pero Él no me puede ayudar nada más como aquel que me dio una teoría, que me dijo que el dinero de los ricos iba a ser de los pobres. Y que los pobres iban a tener igualdad que los ricos. La doctrina de Marx y de Lenin. Y las gentes cuando son pobres y miran que va a haber algo en ellos que les va a cambiar la vida, especialmente en las cosas materiales, las gentes muchas veces hacen cosas que no son buenas. Hacen cosas tremendas, que muchos de ellos no lograron el objetivo. Muchos están muertos, otros están en la cárcel y otros están en diferentes lugares. Pero nosotros tenemos, si le pudiéramos decir, es que no puedo decirle líder a mi Cristo Jesús, porque si yo le digo líder a mi Cristo Jesús, le estoy bajando la posición y el poder de lo que Él tiene. No se lo puedo quitar ni nada, pero sí, al decirle líder, lo estoy poniendo en un nivel muy bajo, porque Él no solamente es un líder, Él también es nuestro Dios. Él es parte de la divina Trinidad. Y muchas gentes a veces no saben las cosas. Porque aquí miramos nosotros el verso 11 que dice, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas. Mis hermanos, hermanas, Él estuvo con ellos 3 años. Él les inculcó el evangelio. Él les habló de la palabra de Dios. Él hizo milagros delante de ellos. Y una y otra vez Él les decía a ellos que iba a resucitar, lo que iba a pasar. Las escrituras, Él se las decía a ellos. Él estaba edificando una fe en cada uno de los discípulos. Pero dice la palabra, pero ellos les parecía y no las creían. Mis hermanos, si estos hombres y estas mujeres, estos discípulos que anduvieron con el Señor Jesús 3 años y pudieron escuchar sus palabras, pudieron ver su testimonio, pudieron experimentar los grandes milagros y todavía no le creían, ¿qué podía esperar usted de aquel mundo que está perdido, que no conoce la palabra de Dios, que no ha tenido un contacto con Dios, que no han sido salvos? ¿Cómo van a creer? Si no creían estos que andaban 3 años con el Señor Jesús, ¿cómo va a creer la humanidad cuando nosotros les decimos, les hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando les hablamos del evangelio? Por eso hay una necesidad tan grande en la iglesia y Cristo Jesús nos ha encomendado a nosotros y nos ha hecho ver que la resurrección es y debe de ser algo clave para el evangelio. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que a mí me hicieron entender el evangelio es que yo le tenía un tremendo miedo a la muerte. Y el tremendo miedo de la muerte que yo le tenía era porque yo pensaba en mi papá, mi mamá, mis hermanos. En aquel tiempo no pensaba de esposa y de hijos, pero sí se me había inculcado que cuando te morías quedabas completamente fuera de la jugada. Ya no había comunicación, ya no había ninguna esperanza. Se terminó todo. Y yo decía, ¿cómo se va a terminar todo? Pero cuando en la palabra de Dios leí una vez y leí otra vez lo que la palabra de Dios dice, fue edificando una fe dentro de mí. Y ahora yo sé que mi Cristo vive. Y ahora no sé que vive nada más por una lección que me dieron y que teóricamente me la memoricé.
No, ahora sí, porque yo he experimentado los grandes milagros, he experimentado las grandes bendiciones de Dios y aún sigo viendo la transformación de las vidas humanas cuando verdaderamente le creemos a Dios. Aquí el mismo que escribió Lucas, también escribió, el que escribió San Lucas, también Lucas escribió el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, él continúa hablando porque después de San Juan sigue el libro de los Hechos. Pero en la manera en la que él le escribió, él dice aquí en Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, Lucas escribiendo la carta, dirigiéndosela a alguien. No se sabe si Teófilo son los creyentes, o no se sabe si Teófilo es la iglesia, o no se sabe si Teófilo es una persona en particular. Pero el punto es que le está escribiendo a alguien que es creyente, a alguien que está interesado en conocer más acerca de Dios. Y Lucas le dice en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado, estamos hablando de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Prácticamente él está diciendo detalladamente en su venida, cuando él vino, sucedió esto. El Espíritu Santo descendió sobre de él. Cuando él vino, él venció al diablo en el desierto. Cuando él vino, él empezó a hacer milagros. Y es todo lo que él está narrando. 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Él le da toda la trayectoria acerca del Señor Jesús cuando está aquí en la tierra. Pero más adelante le dice, pero también le dice, no solamente vino y cumplió, le dice, con una misión, murió y lo enterraron. No, le dice. Él fue diferente, porque dice, hasta el día que fue recibido arriba. En otras palabras, cumplió su misión. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, consumado es, esto está terminado. El trabajo que iba a hacer, ya lo concluí. Consumado es. Misión cumplida. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo dirigiendo a Cristo Jesús, el Espíritu Santo también tocando la vida de los apóstoles y él dándoles el mensaje a sus apóstoles. 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. En otras palabras, cuando miramos nosotros estos 3 versículos, él nos cuenta una historia larga, la hace corta, pero también nos da a entender nosotros que el Señor Jesús no se quedó en esa tumba, sino que también fue levantado. Y dice aquí la palabra de Dios, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y yo estaba pensando qué cosa es indubitables. Y la palabra indubitable significa que es imposible de dudar. Imposible de dudar. Y el mundo tiene derecho de dudar, pero el cristiano no tiene derecho de dudar, porque el cristiano ha creído en el que vive. Y dice la palabra, apareciéndoles durante 40 días, después de haber resucitado, y hablándoles acerca del reino de Dios. Él no vino a decirles, oye, ¿sabes una cosa? Qué arrastrada me pegaron los judíos estos. Él no dijo eso. Oye, cuando me estaban subiendo a la cruz, hubieras visto cómo me dolía el cuerpo. Y luego cuando empezaron a enterrarme los clavos, hubieras visto lo que pasé. Eso es historia. Eso es el evento. Pero cuando vamos nosotros a la esencia, nosotros llegamos a la esencia, y la esencia es que Él resucitó. La esencia es de que Él, todo lo que está escrito de Él en la palabra de Dios se fue cumpliendo. Cuando Él llegó ante Pilato, Pilato estaba todo nervioso, lavándose las manos, y Él le dice, Pilato, tranquilo, haz tu trabajo. La autoridad que tienes, no la tienes de puro gusto, mi Padre te la dio. Y cuando mira a Judas, que Judas viene y agarra el pan y el Señor Jesús, nos damos cuenta nosotros que no renunció a nada, porque le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo más rápido que sea posible. Y no lo miramos nosotros a Él en una manera en la que esto que va a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder? O que no, Él sabía todo, pero Él sabía, si le pudiéramos decir nosotros, en ese escenario, Él ya tenía
a todos los personajes. Él ya sabía de Pedro, lo que Pedro iba a hacer y cómo era el carácter de Pedro. Él ya tenía conocido a Judas, pero no lo desechó, ahí estuvo con él, porque su amor de él es grande. Si el amor de Dios no fuera tan grande como es, muchos de nosotros, incluso yo o algo otros, quizás ustedes no, pero ya fuéramos descalificados por nuestra manera de ser, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de amor que muchas veces existe en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, en los padres, en la familia, en la ciudadanía, en toda esa gente. Muchas veces no valoramos sinceramente que la muerte de Él es para una vida eterna, que la muerte de Él nos trajo a nosotros otro nivel espiritual. Pero Él les había hablado a ellos, hermanos. Él les había dicho una y otra vez lo que iba a suceder. Pero lo duro aquí es que dice que ellos no, mas ellos les parecía locura. Lucas 24:11. Mas ellos les parecía locura. ¿Por qué les parecía locura? ¿Porque eran tardos de corazón? ¿Porque no creían? ¿Porque estaban involucrados en el mundo con tantas distracciones? Yo creo que este es un gran ejemplo para nosotros, de que nosotros hemos creído que Él vive. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 17:22. El Señor Jesús bien alegre porque va para el cielo y porque va a resucitar. Y los discípulos bien tristes. Dice la palabra de Dios, Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, esto fue antes de la resurrección, antes de la crucifixión: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una promesa que Él les dice, edificando su fe, pero al mismo tiempo Él confesándole. ¿Y sabes lo que pasó en ellos? Como ellos no entendían que Él iba a morir y que iba a resucitar, ellos se entristecieron en gran manera. Se entristecieron en gran manera porque ya no iba a tener aquel hombre que les producía comida para 5,000. Ya no estaba aquel líder que venía y cuando quería caminar sobre las aguas, caminaba sobre las aguas. Ya no estaba ese líder, ya no estaba ese líder lleno de amor, que cuando iba aquella mujer con su único hijo muerto y que lo llevaban a enterrar, y su compasión y su amor fue tan grande que miró a aquella mujer y le dijo, ¿por qué lloras? Y dijo ella, porque es mi hijo y es el único que tengo. Y le dijo ella, no llores. Revivió a aquel muchacho. Ese es Jesús que aunque sean los incrédulos, aquellos que ni conocen ni saben, pero mi Jesús nos ayuda. Y si no, acuérdese de usted que ahora es creyente, pero cuando usted no era creyente, no sé ni lo que pensaba, no sé lo que actuaba, pero una cosa sí estoy seguro, que cuando usted tuvo un encuentro especial con el Señor Jesús, su vida cambió. Su vida fue transformada y usted ahora es otra persona. Ahora es más, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ellos estaban, dele palmas al Señor, dele palmas, es para Él. Celebre su vida, celebre la vida de Cristo, celebremos nosotros que Él vive para siempre. Ellos estaban tristes porque su líder se había muerto. Pero ¿qué pasó con el amor verdadero con ese líder? ¿Le creían a ese líder? Yo te digo que mi papá para mí era mi líder y sigue siendo todavía, aunque ya no esté, pero hay cosas que me recuerdo que él me decía y todavía digo, esto me lo aconsejó mi padre. Pero cuando estamos viendo nosotros a Cristo Jesús, cualquiera persona pudiera decir, ok, pero Él resucitó, Él estaba en la tumba y cuando llegaron aquellos la tumba estaba vacía. ¿A dónde está Él? Porque no miramos su cuerpo. ¿Dónde está Él? ¿Qué pasó con Él? ¿Dónde se fue? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Mi hermano, yo no le puedo enseñar otra cosa a usted acerca del Evangelio más que esto que está aquí escrito. Porque existen mandamientos de hombres que no fueron dejados por el Señor ni fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo está diciéndole a los corintios
que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Él murió. La razón por la cual Él murió es porque nosotros estábamos atestados, estábamos condenados, nos comprometía como culpables por la desobediencia de nuestro padre Adán. Pero Cristo Jesús vino a pagar para que nosotros fuéramos rescatados de esa esclavitud espiritual. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mi hermano, lo que está diciendo Pablo es: ninguna cosa te va a hablar mejor que las Escrituras. Ninguna predicación va a ser mejor que la Escritura. La Escritura está aquí, dice el verso 4. Y que fue sepultado, o sea, lo llevaron y lo enterraron. Y la palabra que él les dice a los corintios es: y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito, todo estaba detallado, y todo lo que viene está escrito, todo lo que viene está detallado. Rumores de guerras, muertes, epidemias, desprecio por la humanidad, todas las cosas que existen, todas esas cosas están en la Biblia. Y usted me dice: ¿dónde? Hermano, en algún lugar de Génesis a Apocalipsis, pero ahí están. Amén. Dice la palabra de Dios que Él vino y Dios lo levantó de entre los muertos. Pero la victoria para mí de la resurrección es la siguiente. ¿Por qué? Porque Él no está en esa tumba. Él está vivo. Y dice la palabra, cada vez que yo diga Él está vivo, usted diga amén. Él está vivo. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 21. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mi hermano, no solamente está hablando de un cuerpo físico, está hablando también de una vida espiritual. Porque les dije anteriormente, Elías resucitó a aquel niño. El otro resucitó al otro. Y nos damos cuenta que hasta el cuerpo de Eliseo resucitó a aquellos que iban a tirar allí. Entonces hubieron resucitados. Pero lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí a nosotros, que no solamente nuestro espíritu ha tomado vida cuando el Espíritu Santo llegó, sino que también dice que nuestros cuerpos, de igual manera que Cristo Jesús fue levantado, y cuando Él resucitó al tercer día, Él resucitó en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que podemos decir que lo podíamos ver, porque cuando llegó a la orilla del mar y que ellos se habían ido a la orilla del océano y ellos estaban ahí, Él les dijo: ¿tienen algo de comer? Y Él estaba allí. Entonces, en un cuerpo glorificado, pero nos damos cuenta nosotros que tenía vida y estaba entre ellos. Dice que se les apareció 40 días y andaba con ellos. Pero nos damos cuenta nosotros entonces que en la resurrección de Cristo Jesús es nuestra resurrección. Hermano, la verdad es que sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay salvación, porque la salvación es para vida eterna. Y como Él venció la muerte, entonces Él resucitó. Y ahora que Él resucitó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice la palabra de Dios que Él es las primicias, en otras palabras, de todos los que habían muerto y no habían resucitado. Pero el único que murió y resucitó es Él. Y eso nos garantiza a nosotros que un día, quizás estos cuerpos, si el Señor viene mañana, entonces los que estamos vamos a ser transformados en el aire. Pero si Él viene después y algunos de nosotros ya estamos, digamos, en la tumba o como sea, esos cuerpos serán transformados.
y van a resucitar de la misma manera que el Señor Jesús resucitó, en cuerpos glorificados. Y quizás para algunos que me están oyendo en Facebook, porque en Roca Sólida tenemos fe, pero quizás algunos allá en Facebook me van a estar oyendo y les va a parecer que es locura, como les pareció locura a los discípulos, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas. Quizás las palabras que yo estoy diciendo para el mundo son locura, pero para la iglesia, para los que creemos, para los que hemos creído, este es poder de salvación, este es poder de vida eterna, esta es la palabra de Dios entrando a nuestras vidas y garantizándonos a nosotros. ¿Por qué la resurrección? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué la resurrección? Un hermano hoy estaba diciendo algo, no lo veo por acá, no sé dónde estará. Se me ha desaparecido Eladio. Bueno, estaba diciendo él que en el estado de donde es él, hacen unas celebraciones y le llaman Vía Crucis. Y dice que en esa Vía Crucis unos se visten como de romanos, con armas y con estas cosas, y otros como los apóstoles y otros como esto, y que hacen un drama. Pero la esencia de ese drama, ¿cuál es? La esencia de ese drama es reírse, la esencia de ese drama es actué bien, ¿viste cómo me actué? Y aquel que está allá actúa no bien porque no le entierran los clavos, lo amarran. Pero las actuaciones no son actuaciones nada más. Pero cuando miramos en vivo a un hombre sangrando, cuando miramos a un hombre muriendo, y cuando miramos que ese hombre ya destrozado completamente y va a la tumba, y al tercer día, ¿dónde están los clavos? ¿Dónde está esa sangre que chorreaba de la copa, de la corona que le habían puesto? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:12, mi hermano, este es el centro de la enseñanza. Y esta es la enseñanza que quiero que te atesores en tu corazón. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez para siempre. Así es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nadie te puede condenar. ¿Quién condenará si Cristo Jesús es el que te dio la vida? El que también murió, el que también resucitó. Y que también está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice aquí, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está mi Cristo? A la diestra de Dios. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Está junto con Dios. Y Él desde los cielos está viendo, porque Él le dijo a los apóstoles, conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no os enviaré al Espíritu Santo. Y dice que cuando Él ascendió y le dijo allí en Hechos capítulo 1, versos 5, verso 8, y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces Él se va. Y cuando él se va a los 50 días, en el día de Pentecostés, estaban en una fiesta y dice que hubo un estruendo y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Había un propósito por el cual Él se estaba yendo. Él se estaba yendo porque si Él estaba en Galilea no podía estar en Judea. Porque si es Dios, pero también es hombre. Entonces la omnipresencia de Él no estaba en juego. Pero una vez cuando Él asciende, ahora viene el Espíritu Santo y dice Él, por medio del Espíritu Santo yo voy a vivir en cada uno de ustedes. Él vive en usted, Él vive en usted, Él vive en usted, Él vive en usted, Él vive en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Cuando hemos creído, cuando lo hemos aceptado, Él vive, Él está vivo en nosotros. Pero dice que su cuerpo glorificado está a la diestra del Padre. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esa es la resurrección de Jesús. La redención, el pago que Él hizo por nosotros, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nada pude hacer
nada podía hacer para ser salvado. Únicamente lo podía hacer mi Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo Jesús entonces la resurrección se enfatiza tanto? Y la resurrección a nosotros nos debe dar gozo y nos debe dar alegría, porque eso nos beneficia a nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Para aquellos que están pensando, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué es la palabra perpetuamente? La palabra perpetuamente es para siempre. Entonces, el día que tú lo aceptaste, Él te salvó para siempre. Porque aquí dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Sí, pero soy pecador, cometo fallas, cometo errores. Entonces no estás mal, porque eres ser humano y todos los seres humanos hacen lo mismo. Pero ahora tienes una esperanza. La esperanza que tienes ahora es que tienes a alguien que no solamente te salvó para siempre, sino que hay algo más importante aquí. ¿Sabes cuál es lo más importante? Viviendo, porque Él vive viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre para interceder por nosotros. Entonces tenemos alguien que está intercediendo por nosotros al lado de Dios. ¿Te imaginas como por ejemplo esas gentes que aquí en el mundo se jactan y dicen, yo soy amigo del gobernador? Yo soy amigo del gobernador. Sí. Dice que por ahí hallaron a un hombre y que andaba tomando y lo agarraron. Se bajó del carro, salió caminando y agarró su teléfono. Pero como tenía prestigio, entonces le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estaba hablando con el presidente. Oh, sí, le dijeron los policías. Oh, sí, ok, pero aunque hayas hablado con el presidente, te vamos a hacer la prueba de manejo. La hicieron y la falló. Y aunque haya hablado con el presidente, le pusieron las manos para atrás, le pusieron las wife. No sé si ese está mal traducido. Las esposas. Es que dice, le pusieron no, está bien traducido. Le pusieron las esposas. No, ustedes saben que las esposas nos caminan bien controladitos, por nuestro bien, hermano Juan. Pero nos damos cuenta nosotros entonces que Él no es que te está diciendo que seas sinvergüenza, pero lo que te está diciendo que hay una esperanza para ti. Que dice, y si alguno hubiere cometido pecado, dice, tenemos nosotros abogados para con el Padre. Entonces, y la Biblia lo dice, hermano, aquí está. ¿Qué fue grande lo que hiciste? ¿Cuál fue el gran pecado? ¿Qué fue lo malo que hiciste? En este momento estás oyendo una palabra que dice, no puedes estar atado a esa maldad. Porque en momentos, con todo lo que estamos viendo y todo lo que está aconteciendo, pues yo creo que cualquiera se va a sentir triste. Porque quizás tenía un salario, quizás tenía un sueldo, pero ahora con esos aumentos de la comida, con esos aumentos de la gasolina y todas esas cosas, entonces va a haber una tristeza en personas que no tienen mucha fe y van a decir, pero ¿dónde está mi Cristo? Ahora dile tú, estás sentado a la diestra de Dios. Pero las cosas se están encareciendo, va a haber guerras. Pues dile, lee Mateo 24 en donde dice que va a haber todo eso. No te estoy diciendo que no actúes, no te estoy diciendo que no hagas nada, pero lo que te estoy diciendo es que no te preocupes, porque mi Redentor vive. Él vive para siempre, y como Él vive para siempre, entonces Él va a estar intercediendo por usted. Él va a estar intercediendo por usted y lo va a estar ayudando, porque ese es el propósito verdadero de la resurrección. Dice el Señor Jesús va al cielo. Pero Él conoce los discípulos. Él sabe que los discípulos son nerviosos. Él sabe que los discípulos se preocupan. Cuando viene el 30 de cada mes. Bueno, si no es febrero, ¿verdad? Y están pensando. Y que luego se les amontona aseguranza, pago de casa, pago de carro, pago de, pues como les gusta la cibernética, pago de internet y así sucesivamente. Y aquellas cosas que Amazon me dio al crédito.
Alabado sea el Señor. Y entonces cuando miras que todo se está y el trabajo y todo esto, entonces entra algo. Y el Señor Jesús, conociéndonos a nosotros, dice en San Juan capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. O sea, no sientas que estás apresado, no sientas que ya no puedes, no sientas que ya se terminó todo. Hay una esperanza para ti, dice Él, porque yo vivo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice, no solamente estoy intercediendo por ustedes, no solamente piensen que estoy allí sentado con el Padre y que los ángeles me están echando aire y que esto y que el otro. No, así no funciona, dice. No solamente estoy haciendo eso, dice, sino que estoy intercediendo por ustedes, pero también, dice, estoy construyendo algo para ustedes. Algo digno, dice. Quizás allá, dice, en la tierra no tuviste casa o tuviste una casa, pensaste que era mejor, dice, pero la mejor que tengo es aquí. El asunto no es pensar de que allá en los cielos las calles son de oro y que las cosas son diferentes. No, el propósito de mirar esto es que sean de oro o que sean de mármol o que sean de lo que sean. Para mí está bien, pero mi deseo no son las calles, mi deseo no son las piedras, mi deseo es estar con Cristo. Y Él dice, yo estoy allí, dice. Y dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras me está diciendo, hay un lugar para ti, hay un espacio para ti. Y si así no fuera, como Él dice la verdad siempre, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. No solamente está intercediendo, además de que los comportamientos y todas estas cosas, quizás no califico para esa casa. Mucha gente es que no califican para la casa dependiendo de lo que ganan. Pero aquí con Cristo, quizás la calificación que se me hace es en lo espiritual, la vida que yo llevo. Pero dice el Señor, pero sí, esa casa se la voy a dar a Él. Esa es para Él. Sí, pero tiene estos pecados. Sí, pero yo ya pagué por Él. Yo ya morí en la cruz. Yo ya resucité. Él ya pagó. Es un terco, es un cabezadura. Vieras qué pleitisto es, vieras qué enojón es, vieras las cosas que hace. Pero yo pagué por él, papá. Es mi hijo, es mi hija. Aunque tenga esos resabios, aunque tenga esas cosas, pero es mi hijo. Yo pagué por él. Ese es mi Cristo. Por eso está allí. Y dice que además está construyendo algo. Y dice el verso 3, para los que dudan, aquí no hay. Dice 3, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente con un cuerpo glorificado, no solamente salvado, sino que también llevándote a un lugar. Él no te va a poner en una casa de huéspedes. Él no te va a poner allá en un cuarto aparte de los empleados. No, Él dice, yo quiero que estén donde yo estoy, papá. Yo quiero que tengan lo mejor. Pero yo no quiero, dice, que esa casa que se las quitaron, esa casa que vendieron, esa casa que no pudieron comprar. Dice, no, yo les voy a dar algo para siempre, dice. Y es más, dice, ya no van a pensar en la muerte, porque una vez que resuciten, dice, una vez que yo los resucite, eso va a ser para siempre. Dice San Juan 6:37, y con esto concluimos. Dice la palabra de Dios en San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí estás en esa lista. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hay oportunidad para todos. Aquí no te califican por lo que hayas hecho o por lo que no hayas hecho. Aquí es Cristo quien está hablando. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que lo envió a Él es que seamos salvos, que tengamos una vida eterna, que estemos con Él, que regresemos al plan original de Dios. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. No pierda yo nada. Hermano, ¿hay una seguridad en usted de resucitar con Cristo? ¿Sí, amén? Hay una garantía. Amén. Si hay una garantía, si hay una garantía, está escrito aquí en la Biblia. La Biblia dice
y esta, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, esa es la promesa.